Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa, Hablemos. Espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Hoy, viernes 23 de septiembre del año 2016, le saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras y me acompañan don Santiago Bermúdez Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, don José Aquiles, mi amigo doctor, compañero Roy y desde luego la distinguida dama que nos honra hoy en el panel. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Hoy un tema realmente de muchísima importancia, de mucho interés. Ojalá que para todos ustedes sea su complacencia. Así es, don Santiago. Vamos a tratar de que el tema sea lo más interesante posible para todas las familias que nos ven y nos escuchan por Radio Cultural Los Santos y nos ven por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Doctor Jorge Roldán Villalobos, buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Aquiles, don Santiago, Roy, señora invitada, bienvenida al programa. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Don Roy Naranjo ya es un contertulio, ha sido del programa. Don Roy Naranjo Abarca, contador privado y administrador de empresas. Buenas noches, don Roy. Buenas noches, la señora dama invitada, don José, don Santiago, el doctor, todos los televidentes y radioescuchas. Buenas noches, gracias por acompañarnos un viernes más. Efectivamente, antes de entrar con nuestra invitada esta noche, la licenciada Marcela Rodríguez Canosa, licenciada en Sociología y máster en Terapia Familiar Sistémica, vamos al Consejo Médico con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bien, el día de hoy les traigo un trabalenguas. Es un tipo de infección en piel que se llama pitiriasis versicolor, como lo pueden ver aquí en la tablet. Totalmente. Pero ese es el principio del trabalenguas. Se llama pitiriasis versicolor y es producida por un hongo, una levadura llamada Malassezia furfur. Pero bueno, para quitar la parte del trabalenguas vamos a hacerlo más coloquial. Es conocida como hijos de sol. ¿Okay? Los hijos de sol son producto de una infección producida por un hongo que es parte de nuestra piel, está en el 80-90% de las personas, habita nuestra piel y en algunos momentos por cuestiones inmunológicas o climatológicas o dermatológicas puede aumentar la cantidad de esporas que tiene, produciendo ya una afectación directamente en la piel. ¿Qué tipo de afectaciones o qué tipo de patologías pueden llevar a que se desarrolle? El calor, la humedad, la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades que hacen que las defensas bajen, algunas dermatitis como la dermatitis seborreica, algunas alergias, pueden afectar la piel y hacer que este hongo, Malassezia furfur, se extienda produciendo manchas de dos tipos. Las más comunes son manchas hipopigmentadas, que son manchas blancas, son los famosos hijos de sol. Lo que pasa es que en algunos otros pacientes podemos ver manchas hiperpigmentadas, que son unas manchas un poco más cafés. Son un tipo de lesiones que generalmente no pican, no se consideran contagiosas porque, insisto, el 80-90% de las personas la tienen en su flora de piel normal. Sí tiene un tratamiento, se debe dar tratamiento con cremas tópicas, se debe dar tratamiento con pastillas y para eso es muy importante consultar. Los hijos de sol se observan generalmente y se llaman hijos de sol, o la gente los empezó a llamar hijos de sol, porque se observan cuando nos asoleamos. Usualmente no estamos bronceados y esta lesión, este hongo no permite que la piel que está invadida tome color con el sol. Entonces la persona se asolea y le aparece la mancha blanca. Entonces es cuando la persona lo observa exactamente. Puede confundirse con vitiligo, una enfermedad muy común.
con la famosa metropolía, exactamente, y con otros tipos de pitiriasis, pero en realidad el diagnóstico es bastante sencillo, pero sí el tratamiento debe ser dado por un médico. Y hoy voy a aprovechar también para dar un mensaje. Sábado anterior tuve la lamentable oportunidad de ver a una amiga fallecer en el hospital Max Peralta, producto de una reacción, un shock anafiláctico por una pastilla que le vendieron en una farmacia. Cuando eso fue en una farmacia de Cartago, aclaro, no fue aquí en la zona de Los Santos, pero ella fue a la farmacia, ella aclaró que era alérgica a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroideos, y aún así le vendieron una pastilla llamada Enantium que le produjo un choque anafiláctico y la paciente de 55 años falleció. Yo creo llamar a la prudencia, el automedicarse no es una opción. En las farmacias hay un regente farmacéutico, debe estar siempre, él es el encargado, él es el que debe eventualmente medicar a un paciente, pero los dependientes no están para medicar, no están para recomendar medicamentos y es muy peligroso, amigos televidentes y radioescuchas, es muy peligroso exponerse a la automedicación o a los consejos dados por una persona que no tiene conocimiento médico. Doctor, y el tema de los medicamentos ya caducos también no es importante que la gente lo verifique. Sí, es muy importante. Hay muchos tabúes con esto. Hay gente que dice que los medicamentos se le puede dar 3 meses más de tiempo. En realidad, las casas farmacéuticas lo aceptan. Lo que pasa es que dicen, el medicamento se puede utilizar 3 meses más de la fecha de vencimiento, pero no nos hacemos responsables. O sea, la idea es no utilizarlos. O sea, nunca utilice un medicamento vencido. Los medicamentos vencidos pueden producir varias cosas. Una reacción diferente a la esperada por el medicamento porque la sustancia se desnaturalizó, puede que no funcionen del todo o puede producir algún problema alérgico. Recordemos sobre todo por la forma en la que se deben guardar estos medicamentos. Otro consejo, las botellas color café, de antibióticos, jarabes, etcétera, son color ámbar. Esas botellas tienen ese color, no es de casualidad, son ese color porque no deben ser expuestas al sol, a la luz directa. Entonces, todo medicamento que venga en una botella color oscuro debe ser guardado en un sitio oscuro. Muy bien, escuchamos el consejo médico a cargo del doctor Jorge Roldán Villalobos. Y ya como es nuestra costumbre también, varios restaurantes Tachitos presenta la denuncia de la semana con don Roy Naranjo Abarca. Don Roy. Gracias, don José. Agradecer, como todas las semanas, a todas las personas que nos envían sus temas de denuncia. Tenemos una cola ahí de temas, pero en algún momento vamos a darles solución, o lo vamos a presentar por lo menos. A raíz de un programa o de un tema que conversamos en uno de los programas pasados, un televidente nos solicitó que ampliáramos el tema del sismo cuyo epicentro fue en San Carlos de Tarrazú, pero que lo lleváramos un poquito más allá y que presentáramos el tema de algunos desastres naturales que han afectado nuestra zona y que han afectado nuestra zona dejando algunos lugares inhabitables y algunos caminos inaccesibles o intransitables, perdón. Entonces, este amable televidente nos solicitó que nosotros presentáramos este tema sobre la mesa para saber en este caso, cuál es la función de las autoridades competentes respecto a esto y el seguimiento que se le da a estos lugares para saber si efectivamente un lugar que fue declarado inhabitable por un desastre natural mantiene esta condición o ha tenido algún cambio. O sea, si alguien está viviendo en un lugar que definitivamente no puede vivir. Tiene toda la razón, don Roy, porque ahora que se dio en Tiquirricí un desalojo de personas, la maquinaria iba destruyendo las viviendas, porque si no la gente luego iba a volver a las mismas. Aquí en la zona no pasó eso. Aquí, cuando hubo desastres y la Comisión de Emergencias declaró inhabitables varios inmuebles, continuaron funcionando, a la gente los sacaron de ellos y algunas personas han comercializado con esas propiedades.
Entonces, es un tema que hay que ponerle cuidado porque siempre la gente pretende sacar provecho de mejor pueda. Y eso, muy atinada la denuncia. Y esperamos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Y quizá ampliar algo respecto a la última vez que se habló de este tema. Se habló mucho sobre la carencia de protocolos de desalojo, etc. Es muy importante recordar que el Cuerpo de Bomberos está completamente dispuesto siempre a colaborar con eso. Entonces es cuestión de comunicarse, escuelas, colegios, centros de estos de limas y todos estos de alimentación. Es cuestión de llamar al Cuerpo de Bomberos. Ellos les van a ayudar a hacer sus debidos protocolos de desalojo, de evacuación. Desde luego que es muy delicado porque alguien perdió su vivienda, ¿verdad? Y saber que tiene que ir a alquilar una casa o comprar en otro lado. Pero yo entiendo que también el Estado, en estos casos, da una ayuda económica. El IMAS, claro que sí. IMAS. Sí, pero yo me refiero es que hablamos de que había lugares donde no tienen protocolos de evacuación en caso de terremoto, incendio, etc. Que no hay una comisión. Exactamente, y es cuestión de que las mismas escuelas contacten a bomberos y bomberos se los diseñen, les ayudemos bastante. Sí, Santiago. Me parece, compañeros, y ojalá que Roy pudiera contactarse con... No sabemos a qué lugares se refieren estos casos que está denunciando Roy, si es San Carlos, si es Dota, si es Tarazú, si es Acosta, etcétera. Poder contactar a los respectivos... El lugar es un apodo, ¿sí? No hay problema. Es correcto, sí, no importa. Pero me refiero a esto, José Aquiles, porque en cada cantón hay una comisión local de emergencias, que es la que debería responder esa situación. Por otro lado, aprovechar para, tal vez Roy nos ayude por ahí también con la señora alcaldesa de San Marcos, para que conozca la situación que hay en la acera, desde la esquina donde vive don Carlos Jiménez López, el televidente de nosotros, asiduo seguidor del programa Hablemos, rumbo hacia la iglesia evangélica, calle Rodeo. Ahí había un hueco que ha sido denunciado aquí en este programa 2 o 3 veces en media acera. Ahora es un hundimiento espantoso que pone en serios riesgos. He visto por ahí personas adulta mayor tener que tirarse a la calle para evitar ese hueco. Ojalá que Roy tal vez nos pueda abordar ese tema. Okay. Bien, Barrio Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú presentó la denuncia de la semana a cargo de don Roy Naranjo Abarca. Antes de ir a comerciales, vamos a presentar a la máster en terapia familiar sistémica, la socióloga doña Marcela Rodríguez Canosa. Buenas noches, doña Marcela. Mucho gusto a todas y muchas gracias porque me han permitido traer un tema relativamente novedoso, no solamente para la zona, yo diría que para Costa Rica mismo. Darles las gracias también porque estar en la zona de Los Santos siempre para mí es de orgullo, de satisfacción, de gran crecimiento, en serenidad. Esta llegada cada día es más bella y pues yo vengo de San José huyéndole un poco a la ceniza, que entiendo que aquí no ha caído, que es una bendición, ¿verdad? Darle las gracias a la audiencia televisiva y radio escuchas. Bien, vamos a la pausa y regresamos para abordar este tema que es sumamente interesante, terapia familiar sistémica, ¿qué es? Nos va a explicar la socióloga dentro de un rato, luego de que regresemos de la pausa con nuestros patrocinadores. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 Televisión, canal de Coope Santos RL, que dicho sea de paso, de hoy en 8 días estará de manteles largos, estará presentando un libro que escribió don Misael Monge Alvarado e inaugurando los paneles solares. Creo que va a estar el señor presidente de la República también por acá en la zona de Los Santos. La máster en sociología, doña Marcela Rodríguez Canosa, hemos tenido la oportunidad de compartir en Tachitos varios restaurantes varias veces y Santiago ha tenido la feliz idea de traerla aquí para hablar de este tema. Tiene que ver con sociología, con psicología, con psicoanálisis, toda una serie de situaciones de esta naturaleza
Y bueno, pero el tema o el título es muy sugestivo, terapia familiar sistémica. Y entonces yo le pregunto a doña Marcela, ¿qué es? Bueno, ¿tú quieres hacer la que yo quería tal vez hacer como a manera de preámbulo, que ella tal vez nos dijera, porque conversando con ella me comenta que hay cierto arraigo de ella con esta zona. El papá parece que fue contador allá en aquellos anales de, qué sé yo, 50 años para atrás posiblemente. Entonces que se presente doña Marcela, eso sería correcto. No, contarles, ampliarles un poquito. Y un que, hijo, una hija. Una hija y el esposo que también tienen por aquí trabajan. Exactamente. No, es interesante porque, según entiendo yo, cuando ya habían nacido mis 3 hermanos mayores, la situación se puso muy difícil económicamente en San José. Y papá le llevaba la contabilidad a un señor Umaña. Don Tobías Umaña. Don Tobías Umaña, exactamente. Umaña Parra. Exactamente. Entonces resulta que papá nos contaba que él venía aquí en caballo, incluso había una señora, doña Bienvenida, no sé el apellido. Umaña. También Umaña. Sí. Que fue como el hospedaje de educadores, de doctores que venían a trabajar a la zona. Ve qué interesante. Bueno, el asunto es que mi hija hace tal vez unos 10 años vino a trabajar a la zona, cubrir unas vacaciones a un profesional en psicología de la clínica del Seguro Social acá, y se enamoró de la zona y retomamos el tema de que, igual que el abuelo, viene ella a incursionar muy jovencita, su primer trabajo prácticamente, empezando su práctica profesional a la zona, y empiezan las historias de mis hermanos mayores que se criaron aquí. Estuvieron pocos años, yo entiendo que unos 3, 4 años, pero cuando mi esposo y yo vinimos a visitar a nuestra hija, mi esposo sí nunca había venido prácticamente y se enamoró del lugar. Definitivamente desde que se entra en Del Empalme para acá, la vista es otra, se vive una certidumbre de pueblo tan cerca de San José. Y que pertenece a San José, ¿verdad? Entonces, y también se enamoraron de tachitos. También, la comida deliciosa, se pasa un buen rato y compartimos un ratito ahí diferente, claro. Definitivamente. Muy bien, hecha esta introducción, vamos al tema que nos tiene bastante intrigados. ¿Qué es terapia familiar sistémica? Aquí para entender un poquito el tema de qué es terapia familiar sistémica, yo diría que tenemos que empezar por romper o entender más bien qué es el pensamiento sistémico. Yo no sé si nos van a colaborar pasando la presentación para ir ayudándonos un poquito a introducir el tema de manera poco técnica y más, digamos, para entender de dónde viene, cuál es la diferencia entre terapia psicológica, como decía don Aquiles, que hace una socióloga dando terapia familiar, diría más de un colega sociólogo, y también los mismos psicólogos, ¿verdad? Hay gente formada en la sistémica de todas las carreras profesionales. El pensamiento sistémico se define como una manera diferente de hacer ciencia, producto de los acontecimientos atómicos del siglo pasado, que puso en vilo a la comunidad científica. El desastre de la Primera y Segunda Guerra Mundial trajo una realidad de permitirse hacer ciencia con una visión diferente. Ya la realidad vista desde aquella gran tragedia de aquella cantidad de veteranos de guerra no iba a seguir produciendo una ciencia sin la parte humana conectada e integrada con otros profesionales de todas las ramas. Entonces, la sistémica trabaja con las personas en el aquí y el ahora. Se mira en forma integral la realidad que vive cada quien. Integral porque no es solo lo que pienso, sino también lo que siento. La realidad no se explica entonces para efectos de lo que es familia. Trabajar con la familia es hacer comprender a la familia que los sucesos
conflictivos que viven al interior del sistema familiar son generados por ellos mismos como seres humanos, pero en este caso en conexión. La sistémica no busca culpables, más bien trata de buscar soluciones. Y de ahí la importancia de entender que se trabaja en red, el sistema en red de relaciones. Hay pauta y patrón que conectan a todas las criaturas vivientes del planeta, pues nos necesitamos unos a otros. Es ahora un patrón circular. La persona A le define a la persona B y la B le devuelve a la A. Lo contrario en el pensamiento lineal es que tiende a catalogar. Yo le conversaba por teléfono a don Santiago que etiquetar procesos desde lo dual, bueno, malo, etiquetar enfermo depresivo, esquizofrénico, digamos, es un cambio fundamental que ha dado la sistémica en la forma de hacer terapia y en la forma de tratar el contenido humano. También es importante aclarar aquí, como parte de lo que es, y para poder definir qué es un sistema familiar, que el pensamiento lineal, tal vez se me adelantó ahí un poquito no importa. No importa, que lo contrario a lo lineal tiende a catalogar o etiquetar, y esa idea A causa el problema AB es la idea lineal dentro de la familia, en que solo un miembro es, para llamarlo de alguna manera desde el punto de vista lineal, el culpable del sufrimiento de la familia. Aquí es que rompe totalmente con este esquema y también rompe con el paradigma del psicoanálisis, lo vamos a ver más adelante. El sistema familiar entonces es entendido como un conjunto de elementos, en este caso de personas cualitativamente diferentes y que por ello mismo son muchísimo más que la suma de sus partes. No hay una familia igual a otra, no existe una familia igual a otra. Los procesos son totalmente diferentes y la forma de hacerle frente a los conflictos también es igual. Esa manía de comparar, decir uno, es que, ¿por qué mi hijo no es igual al hijo de fulano tal? ¿Por qué esta familia no es igual a la familia tal? ¿O por qué nuestro matrimonio no es como el matrimonio de la familia tal? Exactamente. Esta manía que tenemos de compararnos con los demás. Esto es parte del pensamiento lineal, precisamente comprender que para trabajar con seres humanos tenemos que desprendernos del pensamiento causa-efecto y empezar a circular, que somos personas en conexión, en redes de conexión, que nos necesitamos unos a otros, que nadie es más ni menos, ni bueno, ni malo, sino que simple y sencillamente tenemos recursos para poder resolver entre todos los miembros de la familia. Cada familia es una realidad. Cada familia es un sistema y una realidad, y es más que la suma de sus partes, y está también conectado con el exosistema. El exosistema es otro sistema, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema educativo, el barrio, la comunidad en la que se vive, todos estos son sistemas que se conectan, vivimos en conexión de tipo red. Es más que la sumatoria de sus partes, o sea, 1 más 1 igual a 3 o a 4, no a 2, o sea, así es. Que como familia el valor es mucho mayor que individualmente. Totalmente, incluso se vuelve muy importante entender esto, porque usualmente se venía haciendo terapia de familia, siempre desde precisamente más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vienen los veteranos de guerra y se devuelve toda la tragedia en que se sumió el planeta, con tantísimos muertos y tantísimas familias, que no daba abasto ni fármacos, no estaba preparado ni la psicología del momento para semejante evento. Entonces creo que es importante, tal vez nos ayudaría un poquito ver la filmina que sigue para poder entramar un poquito cómo es que se da esto.
Ya el paradigma sistémico existía. Un señor Bertalanffy había hablado de que éramos redes conectadas, integradas holística y ecológicamente. Y se hacía de terapia de familia, pero se hacía terapia familiar de una forma lineal. Se llegaba a una situación, por ejemplo, la esquizofrenia, que es la primer gran boom en el cual se empieza a trabajar con la familia. Bateson, un antropólogo, es el que descubre a nivel comunicacional el doble vínculo de la madre del esquizofrénico y encuentra que hay un problema de comunicación ahí. Entonces se daba la terapia de familia teniendo un causante, el muchacho esquizofrénico que llegaba, y para poder entender la enfermedad se trabajaba con toda la familia, lineal. ¿Por qué? Porque el causante del sufrimiento de la familia era el esquizofrénico. Nosotros no trabajamos etiquetando personas enfermas. La depresión es parte de un proceso que no se ha aclarado a sí mismo la persona dentro de sí misma en cuanto a adaptarse, comunicarse correctamente, hablar de sus sentimientos. Y ya que estoy acompañada de varones, vamos a ampliarlo más adelante. Vamos a ir a una pausa, doña Marcela, lo están diciendo. Perfecto, perfecto. Para seguir con este tema. Quisiera poder, no sé si sería genial devolvernos un momento a la filmina para terminar con esto antes de ir. Perfecto. Porque justamente el paradigma sistémico que ya se venía discutiendo, y no, para decirlo en términos coloquiales, no le daban pelota a Bertalanffy de que el mundo funcionaba como una red. Y la terapia familiar lineal se vinculan después de los 50, y ese segmento que aparece ahí, esa intersección entre el paradigma sistémico y la terapia familiar, nace la terapia familiar sistémica. Bien, vamos a la pausa y regresamos con más de este interesantísimo tema con la licenciada Marcela Rodríguez Canosa. Hoy hablando de terapia familiar sistémica, entendiendo qué es esto, y nos vamos a ir desde luego adentrando en conceptos de este tema para que entendamos más y ojalá que las familias que nos están viendo saquen provecho o saquemos todos provecho de estas explicaciones. Vamos a la pausa y regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Estamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Hoy conversando con la máster en terapia familiar sistémica, la licenciada Marcela Rodríguez Canosa. Doctor. Sí, me interesa mucho que por Richard, pues, fuera de cámara estábamos hablando de que lo trae preparado, porque yo creo que es interesante también saber en qué tipo de situaciones aplica esta terapia y cuántas sesiones eventualmente se deben llevar a cabo. Pero de lo que se habló, me llama mucho la atención el tema de los círculos intersecantes, porque así se llaman los círculos intersecantes, y esa área comprendida entre los dos círculos, que es donde se aprovecha ambas disciplinas para una nueva forma. Propuesta, exactamente. Muy interesante. Y esa parte, vuelvo a insistir, nosotros los sistémicos buscamos el cambio mínimo relacional. Por eso no hablamos de enfermedades, ni etiquetamos de bueno o malo. Estamos en contra del tema del estereotipo, ¿verdad? Es una condición individual. No, es una cuestión relacional. ¿Cómo mejoramos la relación dentro del sistema familiar o del sistema laboral? Por ejemplo, al trabajar con totalidades y sus interrelaciones, por ejemplo, pensemos en una familia, papá con un trabajo X, mamá con otro trabajo X, hijos en rol, dependiendo de su ciclo vital, puede ser que estén con chicos recién nacidos, con alguno en escuela o en el kinder, o puede ser todos en escuela, o puede ser algunos en el colegio y algunos en la escuela, dependiendo del ciclo vital de la familia, ¿verdad? Porque la intervención sistémica también tiene que mirar esa parte. No es lo mismo tener una pareja, digamos, en sí misma es una familia,
independientemente que se haya casado o viva en unión libre, es una familia. Con un hijo es una familia, con abuelos es una familia, con abuelos que viven bajo el mismo techo es una familia. Son totalidades en interrelación y otras totalidades vienen a hacer las labores que hacen en su trabajo y las relaciones que tiene ese papá o esa mamá con su trabajo y qué tanto esto favorece la relación en la familia. Papá usualmente viene cansado, mamá también vienen cansados, tienen que venir a hacer tareas que provocan ruptura relacional si no hay una comunicación efectiva. Por eso, para nosotros, uno de los ejes transversales que aplica en la terapia es la comunicación. Lo vamos a ver más adelante. Tal vez, doña Marcela, en este caso de la terapia y de la familia que usted habla, papás, abuelos, hermanos, es común escuchar a gente decir, mire, el hijo de este matrimonio va mal porque el papá nunca está en la casa. El papá pasa trabajando, pasa de viaje, la mamá trabaja, los niños están con la empleada o con los hermanos. Se puede dar una disociación, bueno, se puede desviar ese niño de una educación o de esa interrelación. Definitivamente. Ahora, pero entonces, ¿cómo conciliamos ese tema? Porque el papá tiene que trabajar. Exactamente, y aquí es el punto que vuelvo a insistir. Por eso es que la terapia familiar sistémica no trabaja buscando culpables, sino entendiendo soluciones. Porque también, si hay deficiencia en el sistema familiar, pero el sistema educativo, llámese director, orientador, maestros, están enterados de la situación por la que está atravesando ese niño, o un niño que está, o una niña, o un adolescente que está viviendo un duelo reciente, y el sistema, por llamarlo también de una forma coloquial, lo ataja, le da contención, vamos a resolver relaciones. Pero si hay secreto, porque ahí lo vamos a ver más adelante, desde el sistema familiar todo puede ser causa y efecto, definitivamente, y dada la circularidad de las relaciones, precisamente va a seguir siendo causa-efecto, como lo vimos en la lámina AB, que circula BA nuevamente. Cualquier variación en una de las partes puede provocar un cambio en todo el sistema. Como ejemplo, una muerte, un nacimiento, va a provocar cambio en todas las partes del sistema. Y nosotros los sistémicos nos centramos en las interacciones para plantear el cambio mínimo relacional, logrando así desplazar el síntoma. El cambio mínimo relacional. Ese es nuestro gran objetivo. Un concepto muy interesante. Es el cambio mínimo relacional. Cuando nosotros apuntamos, por ejemplo, hemos visto qué hay detrás de los nuevos, la enfermedad del siglo XXI, ¿verdad? Cada vez estamos viendo más rápido, más cercano en Costa Rica, los trastornos de la alimentación. No tenemos mucho que escarbar. Usualmente nos encontramos detrás de un trastorno de alimentación, una dificultad de pareja, una dificultad de relación de pareja. Pareciera que papá y mamá se llevan bien y llegan a consulta y esa chica o ese chico, porque y están más distanciados de lo que uno se imagina. Doctora, es que don Roy Naranjo quiere hacer una consulta. Claro, Como aquí tenemos que ir actuando porque si no el tiempo se nos va. Claro. Y el tema es interesantísimo. Vamos con don Roy para la consulta y luego el doctor y luego Santiago. Gracias. Hay un dicho ahí popular que dice que los niños se educan en la casa y se enseñan en las escuelas, pero hay algunos grupos familiares que se da lo contrario. O sea, los niños viven en un ambiente familiar muy conflictivo y es la escuela precisamente la que los saca de ese ambiente tan conflictivo en el que viven. Entonces, ¿cómo aplicaría en este caso estas dos líneas que vos mencionabas? Es que aquí o sea, si para empezar en nuestros sistemas y nuestro mundo político fuera sistémico, estaríamos resolviendo enormemente
porque vuelvo a insistir, imaginemos una red de relaciones donde todos somos responsables de todos, donde todos estamos vinculándonos a mejorar las relaciones, no a buscar culpables. Incluso uno trabaja con familias en donde, por ejemplo, llegan en una circunstancia tal que el hermano mayor o el menor levantan la mano y dicen, bueno, mi papá y mi mamá nos lo han dicho, pero ellos tienen casi 2 años de que no se hablan. Mi papá pone la plata y pone todo para que nosotros podamos ir a la escuela y al colegio, pero ellos no. Y eso se ha manejado como un gran secreto a nivel familiar. O sea, van a cumpleaños juntos, van a celebraciones, a desfiles del 15 de septiembre juntos, toman fotos, pero hay una ruptura. Entonces ahí, cuando esto se publicita, cuando esto se habla, se tiende inmediatamente a mejorar la comunicación y se desculpabiliza mamá, papá y los chicos, porque hay una evidente dificultad de relación. Nosotros entramos a sanar esa relación. ¿Cómo? Comunicándonos. Dependiendo los modelos que se puedan, porque así como hay familias, uno tiene que tener un arte particular para trabajar con familias, incluso con grupos que no son familias. Las jerarquías en una cooperativa, en una oficina X, aunque sean 16 empleados, las intervenciones también resuelven problemas relacionales. Entonces, si pudiéramos ya ir diciendo en qué se puede aplicar la terapia familiar sistémica, podemos decir que en casos de anorexia, en casos de bulimia, se puede utilizar como una búsqueda de solución. Claro, a mí me gustaría contarles que la práctica sistémica... Vamos a decirle a la gente que la seña es porque para dar la indicación de una... que la práctica sistémica sí funciona, porque hay mucha gente que desconoce que esto existe. Sí funciona y se ha demostrado que funciona si la familia se ha logrado comprometer con el proceso. Si la familia no quiere, no se le debe obligar. A nosotros nos llegan montones de familias que están obligadas porque el sistema jurídico nos la manda. Y hay que trabajar con ellos, pero no por una cuestión espontánea, ¿verdad? Y cuesta a veces un poco que la familia se comprometa a buscar ese cambio mínimo relacional. Y vuelvo a insistir, es que lo que queremos mejorar, en donde ponemos el punto, es en la comunicación, básicamente. ¿Cómo se dan cuenta ustedes como personas que acompañan a las parejas, cómo se dan cuenta que hay un problema en la familia? Sí, la mayoría de las veces, dichosamente, se ha llegado a buscar ayuda. Lo que pasa es que es muy interesante la pregunta, don José Aquiles, porque, por ejemplo, los psicólogos, las psicólogas, mucha gente está formada en la sistémica, muchos psicólogos, digamos, yo como socióloga me cansé un poco de trabajar en lo macro y vi resultados en lo micro, me enamoré de esta maestría y vi cambios. Es más, así se llama mi tesis, cuando el cambio es posible, porque es posible el cambio. Con la sistémica incluso hay datos estadísticos, no en Costa Rica lamentablemente, pero hay que la policonsulta después de un proceso terapéutico sistémico familiar baja prácticamente a niveles ridículos. La gente deja de ir la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, el adolescente, el adulto joven, a consulta de que le duele el estómago, que tengo ganas de vomitar, que estoy medio diabético, que tengo sobrepeso, cuando han pasado por un proceso de terapia familiar sistémica, usualmente decanta, se abre, se rompe el mito, se rompe el secreto y la gente empieza a descargar y la gente empieza a sanar sus relaciones. Antes de ir a la pausa, don Santiago, la consultita. Quiero dejar porque el tiempo avanza, el tema es tan, pero tan interesante
tan importante que no puedo darme el lujo de dejar de hacer esta pregunta. Porque está enfocado, lo que hemos hablado está enfocado en la familia. Pero, escuchándola, saco mis propias conclusiones de que puede tratarse casos específicos para una persona. Puede ser funcional, puede ser para grupos de trabajo, en una empresa, en una asociación de empleados, en un grupo interactivo, que se me ocurre, deporte. No sé, casos así de grupos de diferentes familias. También. Igual puede aplicar. También. Eso para irle dando un poquito de información a la... Siempre y cuando haya un compromiso para la comunicación. Exactamente. Y para el cambio mínimo relacional. El cambio mínimo relacional. Es muy interesante porque incluso en una ocasión un director de una escuela nos pidió una intervención en una charla, nos dijo, miren, nosotros no podemos pagarles, y bueno, y en eso estamos también mi esposo y yo, trabajando de quien paga, digamos, de alguna manera subvenciona a una escuela de escasos recursos para irles a dar algún tipo de charla, pero este director lo que quería era tener la posibilidad de mejorar la relación con sus profesorados, con sus maestros y maestras, porque no tenía una buena comunicación. Entonces nos reunimos, dice, no, yo quiero que ustedes mejor hablen primero conmigo, yo les explico, y después hacemos una plenaria con todos los maestros y maestras. Para empezar, en la primera ocasión llegaron 3 maestros, y así no nos podíamos reunir. Se logró hacer el trabajo telefónico, de un poquito evaluar qué se necesitaba, y se logró entender que era un problema de relación. El director hablaba demasiado. Bien, y no dejaba intervenir a los maestros. Vamos a ir a la pausa porque ya nos están indicando, agradeciéndole a Bar y Restaurante Tachitos la atención que nos están dando hoy aquí, exquisita. Ve que el picadillo de recache, de estos de palmito, ¿verdad? Pareciera. Palmito. Delicioso café, agradecerle a ¿cómo se llama? Tuco, famoso Tuco, por la atención, y a don Osvaldo, desde luego, Sánchez Benavides, dueño de Bar y Restaurante Tachitos. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de este tema, o con la parte final de este tema, acerca de la terapia familiar sistémica, con la licenciada Marcela Rodríguez Canosa. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Un lugar diferente para disfrutar. Restaurante Tachitos, con amplio surtido de licores y, por supuesto, espléndidas comidas. Visítenos de martes a domingo de 11:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Los lunes de 5 de la tarde a 11:30 de la noche. Estamos en San Marcos de Tarrazú, parte baja del edificio Cristal. Contáctenos al 2546-6054. Restaurante Tachitos, su espacio de tradición desde 1983. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Agradeciéndole aquí a don Osvaldo Sánchez, famoso Tuco, por esta atención exquisita esta noche. Estos deliciosos gallos, ¿verdad? Café delicioso. Muchas gracias, don Osvaldo. Para que nos siga acompañando, y a don Osvaldo Padre también el agradecimiento. Vamos a la nota tributaria, Consejo Tributario, con don Roy Naranjo, que es una sección que presenta Hotel La Arboleda en San Marcos de Tarrazú, donde se hospedan los invitados especiales del programa Hablemos. Adelante, don Roy. Gracias. Antes de la nota tributaria, un saludito a don Eduardo Madrigal León y a su mamá, doña Julia, que nos contaron por aquí que está un poquito enfermita, entonces ojalá que se recupere muy pronto. Para hoy vamos a hablar o a seguir hablando del tema de las sanciones que iniciamos la semana anterior. El artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que la omisión de la presentación de las declaraciones dentro del plazo establecido impone una multa de medio salario base. Estaríamos hablando más o menos de 220,000 colones por ahí. El artículo 80, igualmente, la morosidad en el pago del tributo,
la omisión, ¿verdad?, es el artículo 79. El artículo 80 dice que la morosidad, o sea, si se presenta la declaración, pero no se cancela, sería un 1% del impuesto por pagar por cada mes o fracción del mes que esté o de los periodos que estén incumpliendo. Y el artículo 84 habla sobre el incumplimiento del deber de llevar los registros contables, porque también el Código de Normas y Procedimientos Tributarios lo establece. Eso tendría una multa de un salario base. Esos serían los 3 artículos pues, que hoy vamos a mencionar en nuestra nota tributaria. Ok, es importantísimo porque ya el 30 de hoy se cierra el periodo fiscal 2015-2016, entonces es importante todas estas consideraciones pues, para no vernos ahí en problemas. Y los profesionales o personas que se pagan de manera anticipada tienen que hacerlo antes del 30. Sí, claro. Sí, claro. Hablamos de los pagos, la pregunta es de los pagos parciales. Pagos parciales. Sí, claro, se supone que pues, se deben ir liquidando conforme el periodo de pago así lo establece y al 30 de septiembre pues se monta la declaración y esos pagos parciales son deducibles de la renta final. Bien, don Roy Naranjo, muchas gracias por el consejo tributario que nos ha regalado esta noche. Don Santiago, saludos. Agreguémosle, Roy, si me lo permite, que el proyecto de ley de reforma tributaria está previendo, está contemplando la posibilidad de embargos y congelación de cuentas a los que se les compruebe que dejaron de declarar, ¿verdad? Quiero saludar muy cordialmente. Usted ha oído esto, acláreme esta cuestión. ¿Existe un hospital en Costa Rica, un hospital, o doctor, acláremelo, ¿existe algún hospital en Costa Rica solo para los calderonistas? No. Es que hoy un hermano mío y me tiene picado, yo sé que lo dijo por picarme. Dice que estuvo en el hospital que es de los calderonistas, ¿verdad? Entonces mejor que usted me lo aclare. A don Arturo Bonilla en Santa María de Dota y a doña Margarita Gutiérrez en Santa Cecilia de Tarrazú. Sede de una clínica que funciona en San Marcos, ¿verdad? Pero solo para calderonistas. No, una que tiene don Francisco Blanco. Ah, sí, la Clínica del Dolor. La Clínica del Dolor, sí. Don Francisco Blanco, nuestro querido y apreciado amigo don Francisco Blanco, un saludo para él que siempre escucha el programa Hablemos. Licenciada, nos quedan 4 minutos lamentablemente. Ok, voy a correr entonces. Vamos a ver cómo hacemos para resumir ya las conclusiones. Un poco, sí, bueno, para nosotros, vuelvo a insistir, lo más importante es que la familia no siga sufriendo, que se adapte a los cambios y evolucione, que logre esa adaptación al proceso, que se adhiera responsablemente, se comprometa, pero para ello también se requiere que desaparezcan los mitos, los secretos familiares y los valores rígidos. Esos 3 elementos... ¿Por qué se pierde la comunicación? Precisamente ¿Por qué se pierde? Precisamente porque hay que mantener en secreto una conflictiva. ¿Un tema de machismo? Un tema de machismo, un tema de lo que les decía que más adelante, de agresión. Psicológica. Un tema de que a los hombres, por ejemplo, no se les socializó en hablar de sentimientos. Sí, fuimos mal educados en ese sentido. En hablar de necesidades, exactamente. Y los hombres, por ejemplo, del chiquillo que se cae, déjese, levántese de ahí. Los hombres no lloran. Qué mentira más grande, por favor. O sea, los hombres, ojalá lloraran más. Tendríamos menos violencia intrafamiliar, probablemente. De valores rígidos. Valores rígidos, otra vez eso, de la etiqueta, venimos de patrones, así como el machismo, ¿verdad? Por siglos que desaparecieron. Las mujeres y los niños no eran personas jurídicas, ni siquiera tenían identidad dentro de la familia. Así se forman valores rígidos. Esto no existe, esto no debe pasar. Yo no permito que una adolescente, por ejemplo, tenga novio hasta que no haya terminado el 5º año de colegio. Probablemente esa chica, una de dos, o la profecía autocumplida también, o el valor rígido. Sí, ambos doctor, extremos. ¿eso es un mensaje para usted, doctor? Es fuerte, Sí, es fuerte. Tengo que ser flexible, entonces. Esa parte de flexibilidad. En lugar de 16 años, tengo que darle permiso a los 15 años con 11 meses. No, incluso está, no, es muy interesante porque es sencillo. No, es que me dijo que no le iba a dar permiso hasta que tuviera 18 años. A ver. No, no es cierto. Es la negociación y la comunicación en sentimientos, todos ganamos. Todos ganamos,
Sí, hay una jerarquía. Papá y mamá son la jerarquía de un sistema y establecen reglas de convivencia. Pero no solo los chicos obedecen, también ellos tienen derecho a poner sus reglas hacia papá y mamá. Negociar en donde todos ganemos, a través de una comunicación respetuosa. Y a partir de una empatía que se logra poniéndonos en los zapatos del otro, ¿verdad? Aquí el mensaje, yo creo que medular, es que todos los problemas de familia tienen solución. Sí, definitivamente, sí, totalmente. Si queremos que eso se dé. Exactamente. Pero para eso también se requiere la ayuda profesional. Totalmente de acuerdo. No siempre puede una familia salir adelante. Puede mantenerse en equilibrio. Nosotros lo llamamos homeostático porque cada vez que hay una crisis se entra en un periodo de homeostasis. Aquí no está pasando nada, lo estamos aceptando. Mentira, la familia está sufriendo. Todas las personas de la familia están sufriendo. Y hay miles de formas de resolver si hay ayuda profesional, definitivamente. Doctora o licenciada, mucha gente cuando hay problemas de este tipo familiares acuden a personas que tal vez no son las indicadas. Yo supe de casos aquí en la zona de Los Santos en donde iban a ciertos profesionales y terminaban en divorcio, porque la solución tal vez para este profesional más apropiada era el divorcio, porque entonces dice, mire, Juliana tal se divorció, se quedó con carro, con casa, con fincas. Luego la historia fue cambiando un poco, ¿verdad? Pero ¿usted cree que eso es así o hay otras formas de resolverlo? Definitivamente hay otras formas de resolverlo. Nosotros hemos trabajado con parejas que el secreto de su disfuncionalidad es tan grande que obviamente los chiquillos son los primeros en dar la nota. Por eso es tan interesante la terapia familiar, porque ahí se decantan todos los secretos. ¿Qué pasa? A veces hay que mejor hacer un cierre saludable en una pareja. ¿Dónde pueden localizarla usted, licenciada, para si alguna de las familias que nos están escuchando tiene algún problema intrafamiliar, que quieren resolver, un problema con un hijo, lo que usted hablaba de esquizofrenia, de depresión, todo ese tipo de cosas, ¿a dónde las pueden localizar? Sí, mire, nosotros con el tema de esquizofrenia fue un ejemplo más bien de pensamiento lineal, don José Aquiles. Nosotros no trabajamos con gente deprimida, nosotros trabajamos sobre las relaciones, mejorar las relaciones. Mi número de teléfono en la oficina en San José es 2222-4808 y mi celular 8332-6938. Nosotros incluso para el 2017, hablo de mi esposo que es jefe de la clínica de adolescentes del Hospital de Niños, vamos a montar unos talleres dirigidos a padres de familia, a educadores, a cooperativas, como bien lo señalaba Santiago, para tratar de mejorar las relaciones humanas en general. Básicamente, bueno, primero, recordar el número telefónico, 2222-4808, 2222-4808. Yo quisiera extenderle públicamente una invitación para que se integre a la red de prevención de suicidio. Me parece que todo ese conocimiento que usted tiene y esa propuesta que usted adquirió podría ser de mucho beneficio para esta zona, sobre todo que es una red compuesta por médicos, trabajadores sociales, psicólogos, es interdisciplinaria, está por el momento siendo liderada por la Universidad de Costa Rica, que intervino hace 3 años, pero me parece que la participación suya sería de mucha importancia. Antes que nos diga el sí, vamos a ir con don Roy. Don Roy. ¿Le quedó claro el tema? Sí, claro. Al principio, cuando se habla de algunas terminologías, ¿verdad? Obviamente relacionadas a su especialidad, pues uno dice de qué estamos hablando, pero ya después le vamos agarrando esta última parte, pues creo que terminó de aclarar todas esa terminología muy interesante y ojalá que podamos en algún momento pues volverlo a tocar. Sí, de hecho un tema, voy completamente de acuerdo con Roy, un tema que se veía quizás un poco complicado al principio, es un tema para darle 3-4 programas. Así es. Muchas gracias, Santiago. Con mucho gusto. Y permítame de una vez, para no interrumpir más, compartir con la teleaudiencia la programación que está... el siguiente, porque ese que ya tenemos que terminar. El siguiente programa. El siguiente es
El 30 de septiembre con la licenciada Ligia Carranza, la presidenta del Tribunal Ambiental, y el 7 de octubre con el doctor Alex Solís sobre la maraña de leyes y la necesidad de una constituyente. Muchas gracias, Santiago. Doctora, licenciada, Marcela Rodríguez Canosa, muchísimas gracias por encantada y definitivamente en cuanto yo esté organizada me comprometeré, por supuesto, con ese tema porque es una gran preocupación a nivel de relaciones humanas, ¿verdad? Sí Bien. quisiera modificar que di el número de teléfono de mi oficina directo, pero en el otro número tengo quien conteste, no siempre estoy, por ejemplo, ahora estoy aquí, es el 2233-2391 por si acaso hay alguien que quiere. 2233-2391. Bien, agradecerles a todos los amigos televidentes y radioescuchas la atención prestada al programa de esta noche. Un tema súper interesante con la doctora, la licenciada Marcela Rodríguez Canosa, acerca de la terapia familiar sistémica. Los invitamos para que nos escuchen y nos vean de hoy en 8 una edición más de su programa Hablemos, y el reprise de este programa de hoy el día miércoles a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias y nos encontramos de hoy en 8.